noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos como todos los lunes a las 10 en Consultorio Jurídico, un programa que cumple este año 19 años de estar al aire con ustedes, inicialmente como un programa de consultoría legal gratuita y desde hace 4 años como un programa de opinión. Esta noche, como siempre, personajes interesantes con un tema de mucha actualidad. Víctor Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidentes. A raíz de la terminación de los carnavales en Barranquilla, hemos recibido muchas críticas, comentarios de los televidentes. Para hablar de ese tema, tenemos dos invitados, Cristian Pacheco y Harold Ballestero. Bienvenidos. Buenas noches a la teleaudiencia y bueno, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Humberto. Buenas noches a todos los televidentes que ven tu programa todas las noches. Y bueno, aquí estaremos para tratar de llegar a un punto. Ellos son parte del equipo que, liderado por la recordada periodista Lola Salcedo, trabajó en el dossier enviado a la UNESCO para que el carnaval sea, como lo es, patrimonio inmaterial de la humanidad. Y les preguntamos, ¿se están cumpliendo los lineamientos que estableció la UNESCO para que se diera esta declaratoria? Hay dos recomendaciones que hacía, nosotros propusimos a partir del estudio unas recomendaciones que la UNESCO acogió y cuando plantea la declaratoria lo hace atendiendo a ese análisis que hicimos con respecto a lo que estaba sucediendo en el Carnaval de Barranquilla. Pero antes quiero aclarar una cosa, y es que cuando se declara patrimonio de la humanidad o un patrimonio nacional, un patrimonio inmueble o intangible, etcétera, se hace porque ese bien, ese patrimonio está en peligro. Y de lo que se trata es que quienes hacen el estudio y proponen que se declare patrimonio, lo hacen a partir de meter el dedo en la llaga, por decir de alguna manera, y poder mostrar cómo se ciernen ciertos peligros en este caso, sobre la fiesta popular. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la UNESCO establezca unas relaciones con el gobierno municipal, el gobierno local, ¿no? El gobierno departamental y el gobierno nacional, y se firme unos acuerdos que tiendan a preservar a lo que se ha denominado salvaguarda del patrimonio, ¿verdad? Y en este caso, pues se propuso un plan decenal que fue concertado con los hacedores del carnaval, ¿verdad? Y ese plan decenal jamás se cumplió. No lo cumplió ni el gobierno local, ni el gobierno departamental, ni el gobierno nacional. Y menos la empresa privada llamada Carnaval S.A., porque a ellos no les interesa, digamos, lo único que les interesó del patrimonio era la gran publicidad que esto generó en el mundo, ¿sí? La visibilidad de eso para poder capitalizar en términos económicos ese patrimonio. Pero nunca Carnaval se ha apropiado de qué realmente fue lo que se declaró patrimonio. Pero concretemos, ¿cuáles son las recomendaciones dadas por la UNESCO? La UNESCO hizo 2 recomendaciones fundamentales. Una, la descontaminación acústica del carnaval, o por lo menos de los desfiles del carnaval. ¿Sí? La descontaminación acústica. Porque es que se venía produciendo un fenómeno, y es que a lo largo de los desfiles, por ejemplo, la cumbiamba lleva un grupo de millo
que va tocando y cuando pasan por los palcos, allá están tocando una salsa o están tocando un porro o cualquier otro aire que copa de alguna manera la música que estos llevan acá en vivo. O, por otro lado, los equipos de sonido que meten al interior de los desfiles. De tal manera que esa era una recomendación, descontaminar acústicamente los desfiles de carnaval. Bajo esas anotaciones, Cristian, ¿el carnaval está en riesgo de perder ese reconocimiento de la UNESCO? Bueno, la verdad, como lo plantea Harold, sí tenemos esos riesgos por una razón sencilla, y es que quienes visibilizan o quienes señalaron los riesgos es la misma nación proponente. No es un riesgo que viene de afuera casi siempre, sencillamente en lo que, como decía Harold, la comisión llega y dice, vea, esta es una fiesta que tiene estas características, pero sobre esta fiesta en particular se visionan estos riesgos, y esos riesgos prácticamente salen de la comisión, la excesiva comercialización, la desnaturalización de las manifestaciones cuando la comercialización los lleva a perder sus colores tradicionales, sus formas tradicionales, e incluso este año escuchaba dentro de esos altoparlantes que hablaba Harold, como ya los grupos van incluso haciendo comerciales a sus patrocinadores, dejando de lado su propia música. Entonces, sí hay un gran riesgo sobre esto, pero no es tanto, a ver, no se tiene que ver tanto como que de la UNESCO para acá nos van a señalar cosas, sino que como el mismo dossier habló de estas amenazas que se tienen y se han venido potencializando porque no se dio cumplimiento a la primera fase, que era el plan decenal, y darle continuidad a esos mismos planes que se estaban proponiendo. El carnaval ha dado lugar a muchas actividades económicas, pero en particular la Batalla de Flores se ha considerado este año que ha sido desordenada y caótica. Sí. El problema central es que para la empresa que maneja el evento, digamos que está centrado en la espectacularización de la fiesta popular. Ese es el punto clave. Y la espectacularización implica entonces que no haya respeto por nada. Ahora, uno no les pide que respeten nada. El carnaval es un irrespeto total. El problema es que debe haber una línea argumental, digamos, de alguna manera, que sostenga este patrimonio, ¿no? Ese es básico, pero lo cierto es que no hay ni un solo punto de la ciudad que se esté planteando un respeto por la fiesta popular. Ni la 44, ni la 40, ni ninguno de esos está mostrando respeto alguno. Cristian, sabemos que los grupos bailan de manera diferente, cada grupo lo hace de manera diferente, y los operadores creen que deben ir como en desfile militar. Hay una evidente falta de conocimiento de estos operadores. No saben cómo danzan las danzas. Un congo es diferente a una cumbia. Sí, yo creo que lo que se hace es lo siguiente, es decir, se contrata una empresa que sabe que entre eso y jarrear ganado es casi lo mismo. Sí. Cualquiera que haya hecho transhumancia de ganado de Córdoba a Sucre también serviría, porque lo que están es empujando a la gente. Pero también hay que buscar como las otras coyunturas, o sea, que hay que ver cómo funcionan los grupos y qué tanto los grupos han hecho para esas adaptaciones que deberían hacerse, si lo que más desean es estar también dentro de ese espacio. Las empresas patrocinadoras, volvemos a ese caso, es decir, cómo deberían entrar a funcionar dentro de ese espacio, y el Estado mismo cómo debería regular todo ese tipo de cosas. O sea, entre estos tres estarían las tres patas del problema, donde los grupos tienen que comenzar también a hacer eso que tú dices, poder desfilar
desfilar porque están inmersos en un desfile. Dentro de esos grupos, ahí sale una pestaña que va para donde los jurados que insisten en hacer evaluaciones estáticas en desfiles. Eso es una cosa absurda, o sea, eso es como tratar de meter un triángulo dentro de un círculo, eso es casi que imposible. Y entonces ahí comenzamos a dar cuenta de por qué estamos como estamos, porque pegamos un salto al vacío, que pasamos de, como comentaba ahorita detrás de cámara, que pasamos de un desfile rural donde se nos alineaba con cabullas a un desfile con palcos donde no sabemos qué vamos a hacer, ni a quién le bailamos, ni cómo le bailamos, donde las empresas no saben tampoco cómo llegarle a ese cliente potencial o a esa comercialización, y donde el Estado también muestra sus falencias cuando no sabe cómo hacer el desfile. Entonces habría que buscar entre esos tres una conversación que permita que fluyan soluciones a estos espacios. Vamos a una pausa para comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Regresamos a Consultorio Jurídico. Vemos que quienes organizan el carnaval son unos sabios de escritorio, pero esa sabiduría no se ha reflejado en la coordinación de los eventos. No, eso sería el menor problema, que sean teóricos de escritorio, porque pues quienes hacen las grandes teorías no necesariamente tienen que estar en la practicidad. Pero sí ser pragmático. Y en este caso, lo que vemos es que algunos estudiosos no les interesa esclarecer lo que se está sucediendo, sino que lo que les interesa es hacer parte del poder. Es decir, obtener ganancias mientras no se critique en nada a los organizadores de la fiesta. Nadie quiere caer en desgracia. Mire usted, por ejemplo, el Grupo Tambó. Al Grupo Tambó le dieron 3 pesos, pero no dijeron nada. Es decir, otros decían por ellos, pero ellos no dijeron nada porque le temen que los vea Carnaval S.A., que los vea la administración local y entonces les corte la poca ayuda que en un momento les da. Y así todos los que están allí. Pero final para ese texto. 1. Estamos frente a una guerra de operadores. Es decir, el Carnaval de Barranquilla se ha convertido en una puesta en escena, no de los grupos, sino de los operadores. Y en segunda instancia, frente a la comercialización, carnavales como el de Pasto no te permiten la contaminación visual dentro de los desfiles de las carrozas. El patrocinador te coloca la publicidad a 2-3 cuadras del lugar. Hay una valla que dice, la empresa X patrocina la carroza tal, pero dentro del desfile no hay esa publicidad. Esa es una de las cosas, digamos, que aquí tendría que, aprenderse. Pero lo que yo vi, por ejemplo, tanto el día 40 que estuve un rato y luego en la 44, están emulando lo mismo. Es decir, acá yo conté una empresa lechera
otra empresa de fajas y una detrás de otra mostrando su publicidad. Entonces uno queda realmente en el aire, por un lado. Y por el lado de los danzarines, tú te encuentras una cosa muy particular. Vi a una cumbiamba bailando champeta. O sea, iban vestidos de cumbiamba, pero lo que bailaban era champeta. Entonces ya allí me dije, esto es en la posmodernidad más grande que uno pueda imaginar, ¿no? Y como ese, muchos otros, la emulación boba y pobre del Carnaval de Río, entonces te hacen una cosa de fantasía con lo peor. O sea, una cosa es el Río donde ellos se inventaron esa fantasía y las músicas que nos acompañan son músicas tradicionales, la samba, el bossa nova, etcétera. Y otra cosa es aquí queriendo emular un desfile de fantasía pobre, absolutamente pobre, triste. No, es de una cosa deprimente, ¿no? Cristian, entonces no hay respeto por la tradición. Y nos referimos no solo a las danzas antiguas, sino también a los adultos mayores. Si esa cadena se hubiera roto, sin ellos no estuviera el carnaval en el sitial en el que está. Sí, a ver, ¿qué ha pasado con la empresa Carnaval S.A., ahora Carnaval SAS, una vez Fundación Carnaval? Bueno, cuando uno ve que la misma empresa también ha tenido esos cambios, pues es muy probable que lo que se refleje hacia la organización también sea igual. El carnaval, yo pienso que parte de un gran principio y es querer hacer el bien, pero se le olvida que también hay un refrán popular que dice que de buenas intenciones también está empedrado el camino al infierno. Entonces, las cosas que se han venido emulando, como plantea Harold, de otros lares, no se adaptan, sencillamente se copian de manera fidedigna, creyendo que somos los mismos. Eso se ve reflejado en los desfiles de carnaval. Aparte de eso, otra cosa que habría que aclarar es que el desfile o los desfiles de carnaval son, creo que el 20, 30, 40% de lo que es la fiesta como tal, porque la ciudad se desborda en fiesta en otros escenarios. Entonces, siempre que hablamos y catalogamos el carnaval, lo catalogamos desde los desfiles, que es lo que realmente el Estado le interesa visibilizar. Un desfile aparentemente organizado, con una programadora que te va a poner a desfilar a los grupos en un espacio irreal, porque cuando uno pasa por el espacio de Telecaribe es una cosa limpia, pulcra, pero 4 cuadras más adelante están los vertederos de agua ahí, están una cantidad de cosas. Entonces también se hace ese juego de querer de que las agrupaciones, disfraces colectivos, carrozas, pasen por ese espacio pulcramente para también comenzar a decir que es que la cosa está bien organizada. Resulta que no, que una vez que pasan por las cámaras se generó un bache tan impresionante en la parte de adelante que a los grupos les toca salir corriendo. Aparte que se represa el asunto. Y habría otra cosa que tendría que ver con la programación del desfile como tal. La programación del desfile está diseñada para que sea una actividad de, digamos que de enlace, para que sea una actividad de transición. Es decir, si yo como turista vengo a la ciudad y me programan de que voy a ver un desfile de 1 a 5 de la tarde, cuando eso es una cosa que se ve que quien pone esas horas ni siquiera sabe que ese desfile, yo como turista tengo que abandonar el palco porque yo tengo otro compromiso que me hice en la noche, porque estos desfiles que son multitudinarios, que duran más de 8 horas, son programados como si fueran eventos de transición y no son eventos de transición, son eventos para pernoctar en ellos. O sea, si yo llego a un desfile de eso a las 6 de la tarde, perfectamente yo tengo que estar pensando que voy a ir a otro evento de carnaval porque este va a ser mi evento. Entonces también está diseñado por eso. Por eso los grupos, cuando los coge la noche, desfilan sin luz. Por eso los grupos, cuando los coge la noche, desfilan sin público, porque ese público fue con otra intencionalidad y fue ocupar su tarde en el desfile y ocupar su noche en otro lado. Eso también pasa con ese desfile. Vamos a una pausa comercial, pero antes los invitamos
a que conozcan este libro de el escritor y periodista Estewil Quesada Fernández. Estewil Quesada, bien conocido periodista colombiano de la región del Caribe, es un múltiple ganador de premios de periodismo, es el actual editor general en el Caribe del Tiempo. Además es el editor general de ADN Barranquilla y se ha desempeñado en radio y televisión con diferentes programas. Además, tiene a su haber varios libros. Es un experto en boxeo y es un gran cronista. Estewil Quesada Fernández. Este es su libro y se lo recomendamos. Así somos. Regresamos a consultorio jurídico. ¿Cuáles, doctor Ballesteros, serían sus recomendaciones? Digamos que puntuales sería, digamos, hacer valer las recomendaciones que se hicieron en la investigación y que fue acogida por la UNESCO. Es decir, descontaminar visualmente los desfiles. Descontaminar en segunda instancia sonoramente los desfiles. Tercero, entender que lo que dice Cristian es supremamente claro. Los desfiles no son el carnaval. El carnaval es todo. Por eso hablamos de lo que se declaró patrimonio fue el espacio antropológico. No fue 2 desfiles o 3 desfiles, sino un espacio antropológico. Y ese espacio yo salí a observarlo en esta oportunidad y fue muy rico, porque era la señora que vendía los dulces con una camiseta de colores, la señora del supermercado con un moñito de colores y cosas de esa, entonces el carro adornado de una manera, el otro que llevaba un monocuco y en el carro con una patineta. Eso es en última instancia el carnaval. Y eliminar en lo posible la espectacularización que se hace, es decir, no quitarle a la gente del pueblo, quitarle lo que ha producido, sino que si tú espectacularizas, y no te voy a decir que, por ejemplo, Joselito te lo trajiste para la 54 y le quitaste los Joselitos a la gente en los barrios. Bueno, haz una importante labor como empresa, promociona que vuelvan en los barrios populares la gente a los Joselitos en los barrios populares y que se le deje a la élite de la ciudad, que fue la que se tomó ahora el Joselito por la 54, se le deje su espacio y que ellos espectacularicen eso, pero promover que que la periferia de la ciudad, digamos, se recupere esa tradición. Para finalizar, Cristian Pacheco, ¿cuál es la salvaguarda oportuna para el Carnaval de Barranquilla? Yo creo que este es un momento de hacer revisiones pertinentes y consecuentes, donde los grupos comiencen a hacer análisis, donde los patrocinadores empiecen a hacer análisis y el Estado, de igual manera, comience a hacer valer su responsabilidad. Porque aclaremos una cosa, la declaratoria no es de Barranquilla, la declaratoria no es de Carnaval S.A., la declaratoria no es del distrito, ni de la Secretaría de Cultura del distrito, ni del departamento, ni nada. La declaratoria es una responsabilidad del Estado y así lo asume la UNESCO como una responsabilidad del Estado. Entonces también es ver cómo y de qué manera el Estado en todas sus instancias hace presencia para poder, digamos que reorganizar un poco el rumbo de lo que está pasando. Hasta aquí hoy consultorio jurídico con este tema candente en Barranquilla, en la región. Pero en Barranquilla ha tenido mucho impacto por las críticas que ha recibido Carnaval de la manera como operó estas fiestas en los últimos días. Gracias a ti, Humberto, y gracias a los oyentes y a los televidentes de tu programa. Hombre, bueno, sí, gracias, porque de todas maneras estos espacios
dan pequeñas luces en esta tiniebla que estamos viviendo en el desfile. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados su participación y a ustedes televidentes los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.